Nos complace darle la bienvenida a todos los televidentes de nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy les traemos el tema el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Y nos acompaña nuestra invitada, colega y amiga, la licenciada Lourdes Arias. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias a usted por la invitación. Lourdes, nos vamos al grano. ¿Qué es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad? El trastorno por déficit atencional con hiperactividad es un trastorno neurobiológico en donde se dan dificultades en los procesos de atención y en las funciones ejecutivas, las cuales son un conjunto de habilidades que comprenden la memoria de trabajo, la organización, la planificación y el control inhibitorio. Y dicho eso, bríndanos un ejemplo de esas funciones ejecutivas, cómo se afectan al momento del chico estar o del adolescente vivir este desorden. Claro. Dentro de las funciones ejecutivas hay muchísimas, pero entre ellas podemos decir, por ejemplo, el control inhibitorio. El control inhibitorio, como dice su nombre, es la capacidad de poder controlarnos, ¿no? De poder controlarnos ante una situación. Por ejemplo, los chicos con déficit atencional por lo general tienen problemas de regulación de sus emociones y ahí es donde guarda pues relación con el control inhibitorio, esa capacidad de poder controlar esa conducta o ese comportamiento o esa emoción que en ese momento el chico la está sintiendo de una manera muy intensa, de poder decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto aunque estoy enojado. También se dan en la organización, que es otras funciones ejecutivas. Por ejemplo, cuando el chico va a hacer una tarea no sabe cómo organizarse para poder cumplir con esa actividad académica. Excelente. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas o signos que los padres empiezan a notar en el niño cuando se empieza a dar este desorden? Ok, el déficit atencional tiene varios síntomas. Entre ellos puedo nombrar, por ejemplo, las dificultades en los procesos de atención, la impulsividad, la falta de regulación emocional. También puedo decir, por ejemplo, son niños que tienden a ser, hay muchos niños que tienden a ser muy inquietos dependiendo del tipo de déficit atencional que les sea diagnosticado. Y esa parte de la concentración, ¿cómo se ve? ¿Qué signos o qué síntomas se presentan a la hora de que el niño lo sientas en su pupitre o en su silla escolar y se le dificulta mantenerse leyendo o mantenerse escribiendo? Ok, tenemos que tener claro que la atención es un recurso muy limitado. O sea, si nos vamos a nosotros, por ejemplo, a las personas que no tienen diagnóstico, a los niños que no tienen diagnóstico, también la atención tiende a ser muy corta, pero los niños que tienen síntomas de déficit atencional o signos de déficit atencional son niños que su tiempo de atención es más corto en comparación con otros niños de su grupo etario, de su misma edad, por ejemplo, ¿no? Son niños que de repente podemos ver dentro de los salones de clases que están como oídos, o son niños que, por ejemplo, podemos ver que están constantemente moviéndose, moviendo cosas, moviendo sus brazos, sus piernas, que se paran constantemente de su puesto, que se les dificulta hacer una tarea pues sentado, concentrado en lo que está haciendo. Sí, sobre todo que también inclusive esa pararse es también molestar, más, no quisiera usar la palabra molestar, pero es buscar a otros compañeros y distraer a los otros compañeros. Claro, claro. Obviamente, pues un niño que presenta signos o síntomas del déficit atencional son niños que podemos ver que son muy movidos en comparación con el resto, dependiendo, pues sí, del tipo de déficit atencional que se le sea que el niño tenga, ¿no? Lourdes, otro aspecto importante es, a pesar de que hay muchísimas investigaciones, no hay algo concluyente de qué lo causa. ¿Cuáles serían esas múltiples causas? Claro, como usted lo dice, no hay un estudio concluyente que nos diga cuál es la causa y de hecho esa es una de las grandes preguntas que dan los padres cuando llegan a consulta. Pueden ser muchos factores.
los estudios han arrojado que pueden ser diferentes tipos de factores, por ejemplo, la herencia, si alguno de los padres padece déficit atencional, puede ser también complicaciones durante el embarazo, puede ser también complicaciones durante el parto, la prematuridad también, el bajo peso al nacer. Hay algo que también puede afectar muchísimo los procesos atencionales de los niños, que es el uso de tecnología a muy temprana edad. Por ejemplo, esos primeros años de vida que son tan cruciales en el desarrollo del cerebro del niño, el uso de tecnología puede afectar esos procesos de atención. Y siguiendo tu línea, ¿qué podemos decir acerca del uso de sustancias? También. Es otro factor claro, que podría es otro factor afectar. el uso de sustancias durante el embarazo, por ejemplo, si la madre consumía o fuma también el tabaco. No hay estudios concluyentes tal cual usted lo mencionó, pero hay muchos factores que pueden guardar relación con que el niño, pues, a lo largo de su niñez, pues, sea diagnosticado con un trastorno del déficit atencional, con hiperactividad. Y una pregunta importante, en la adolescencia, ¿ese trastorno se recrudece o ese trastorno de alguna forma, si es atendido, si ese muchacho es atendido en una etapa temprana, puede que el trastorno o el desorden se normalice? ¿Cuál es la experiencia que has tenido con respecto a esto? Es muy importante lo que usted ha dicho y es la atención temprana del trastorno. Cuando el niño es diagnosticado durante su niñez y sus padres lo llevan a terapia, todas las terapias que el niño pues va a requerir, y se hace un trabajo interdisciplinario en donde requieren pues varios especialistas y es llevado su tratamiento de manera adecuada, pues en la adolescencia no debe haber mayor situaciones. ¿Sí? Pero sí es importante la atención temprana. Entre más temprano el niño sea llevado a sus terapias, pues mejor va a ser el pronóstico que el niño pueda tener durante su adolescencia. Excelente, Lourdes. Y ya una última pregunta. ¿Qué recomendaciones le das a los padres si observan algunos signos o síntomas? Importante la detección temprana, importante consultar con especialistas idóneos, con un psicólogo clínico, con un neuropsicólogo, los cuales puedan pues, realizarles las evaluaciones pertinentes, porque se hace una evaluación en donde se miden varias de sus habilidades cognitivas y luego entonces el chico pase por todo ese proceso con los profesionales que según el caso pues amerite. Por ejemplo, puede ser terapia ocupacional, puede ser el neurólogo que es muy importante para el diagnóstico, por ejemplo, las terapias de modificación de conducta, ¿no? Bueno, Lourdes, muchas gracias por todos estos conocimientos y experiencias que le ha brindado a todos nuestros televidentes y nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Adis Núñez, quien nos hablará de esas adecuaciones curriculares cuando el muchacho o el joven, el niño está atravesando por este déficit atencional. Falta de atención. Le cuesta permanecer concentrado en tareas. Parece no escuchar incluso cuando se le habla directamente. Tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra terminar las tareas o los trabajos escolares. Tiene dificultades para organizar tareas y actividades. Se distrae fácilmente. Hiperactividad e impulsividad.
Le cuesta permanecer sentado en el salón o en otras situaciones. Está en constante movimiento. Habla demasiado. Tiene dificultades para esperar su turno. Y estamos de regreso con la licenciada Adis Núñez, quien nos va a hablar sobre las adecuaciones curriculares. Bienvenida, Adis. Hola, señora Giselle, muchas gracias una vez más por traerme aquí a su programa Transformándonos. Con respecto al trastorno del déficit de atención, ahora lo que se maneja dentro del sistema de formación educativa es la nominación ajuste curricular a estas variaciones que se implementan para que los estudiantes puedan acceder de una u otra forma según su ritmo y estilo de aprendizaje pues al currículum educativo, al currículum escolar. Es cada vez mayor el número de estudiantes que se acogen a estos ajustes curriculares. ¿Cómo se da o cómo califica el joven para este ajuste curricular y cómo lo monitorean? Porque naturalmente es necesario saber evaluar ese impacto de todos esos ajustes, cómo el niño va avanzando. Exactamente así es, señora Giselle. Bueno, una de las cosas importantísimas que yo tendría que mencionar aquí es también ese compromiso del padre de familia que ya ha hecho consciente que tiene a uno de sus hijos con un déficit como tal, o en este caso hablando del déficit de atención con hiperactividad, o sea que ya ha hecho consciente y ha hecho un trabajo, ¿no? Que comunique al centro educativo al que vaya, ya sea particular, ya sea del Estado, que en efecto está llevando un proceso con este niño y que el centro educativo esté al tanto, porque partiendo de ahí, entonces el centro educativo con sus recursos de especialistas y sus docentes va entonces a empezar a poner esto en el escenario para poder llevar a cabo el acceso del niño pues, a sus aprendizajes. Entonces es indispensable que se comunique el padre de familia en un sentido abierto, en un sentido sin temor, con confianza, porque se quiere es que ese niño pertenezca pues, a este ambiente escolar tan resiliente para ellos, más que todos estos niños con déficit de atención. Entonces, tenemos la otra parte que muchas veces esto no sucede, muchas veces los papitos se guardan esa por temor, porque consideran que, bueno, pues ya me van a etiquetar a este niño dentro de... o simplemente todavía no he hecho consciente que tengo a un niño con un déficit atencional. Entonces, para los que estamos dentro del sistema, los especialistas, es mucho más complicado, porque necesitamos empezar a hacer observaciones, necesitamos empezar a hacer evaluaciones, y es el docente de grado quien va, como quien dice, a observar estas conductas, como bien lo mencionaba nuestra compañera Lourdes, nuestra colega, que va a empezar a notar que hay algo atípico, hay algo diferente, hay algo que no va tan de acuerdo al manejo conductual del niño en su aula, que empieza a notar. Entonces, lo ideal es que ese docente de grado también inmediatamente empiece a notar estos signos, síntomas, empiece a poner al tanto. Existe una figura dentro de los centros educativos públicos que es el docente de educación especializado, quien en conjunto con el docente de grado y por ley que existe en la normativa, el decreto ejecutivo número 1, que regula ahora los ajustes curriculares, como decimos, que van a trabajar también y ver si en efecto estamos ante una situación que requiere de aplicar un ajuste. Entonces es todo como quien dice, un organigrama que se tiene que tener el centro educativo para poder apoyar y utilizar los recursos que tenemos dentro del centro para poder hacer ese ajuste. A veces los niños con déficit atencional no tienen un compromiso cognitivo, su compromiso es de inatención, su compromiso es conductual, y es ahí donde el docente, ya yéndonos al plano específico del ajuste curricular, el ajuste puede ser o no significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es no significativo, yo tengo
conciencia de ya conozco un bagaje de este trastorno y sé que yo tengo que colocar a ese niño más cerca del tablero, tengo que fraccionar ese contenido al que él va a acceder, porque sabemos que un niño con déficit atencional a veces puede ser muy disperso, puede estar sentadito pero su mente puede estar en otro lado o puede estar siempre en movimiento, entonces a ellos se les dificulta mucho terminar un texto, por decirle así. Necesitamos también darle tiempo para que termine ese texto. En la medida que él no pueda terminar de copiar esa asignación para el día siguiente, tenemos que darle una copia para que lo haga. Si no terminó ese texto pero comprendió lo que la docente decía, lo puede oralizar, lo puede verbalizar. Pero para mí, ¿qué es lo más importante del manejo de estos ajustes? Es la conexión que tenemos nosotros como especialistas, docentes especializados, maestros, que tenemos con ese niño y con esa familia, porque somos seres humanos antes de todo. Esa conexión que tengamos con ese niño, esa validación, un niño a los 4 años ya sabe que él pertenece a un contexto, que él pertenece a ese centro educativo, que se sienta parte de. Entonces, para eso tenemos que también nosotros tener presente esa empatía que es tan importante, conectar con ese niño, saber qué es lo que lo afecta, saber qué le hace bien, cómo incorporarlo dentro de esa aula. Sabemos que a veces estos niños, por su kinesia, su inquietud, no es tan fácil hacer un rapport con los compañeritos ni con el docente, entonces empieza la queja. Sabemos que hay muchos docentes que tienen muy buen manejo de su grupo, manejan sus decálogos de convivencia, realizan diferentes actividades, tienen muy estructurada su clase, que esto es algo que los beneficia a ellos mucho, una estructuración del sistema donde ellos se desempeñen, centro educativo, aula, casa. Ellos necesitan saber qué es lo que viene, anticiparle lo que viene, darle las cosas de manera muy puntual. Mira, necesito que me traigas ese cuaderno de ciencias de color azul, ¿recuerdas? Vamos a trabajar, tal. Estas cosas muy puntuales, muy específicas, que no alteren ese contenido, porque no siempre tienen esa comprensión del aprendizaje, pues, valga la redundancia, comprometida. Y ya si eso es así, porque puede estar acompañado de otra situación académica, entonces tendríamos que evaluar, el especialista evalúa, identifica y refiere a un especialista para ver si en efecto estamos ante una situación de un déficit atencional o algo más. Adi, siguiendo esa línea, ¿cómo lo monitorean? Ok, bueno, nosotros tratamos de, dentro de los centros, citamos a ese padre de familia, inmediatamente ya tenemos un registro observacional del docente, una referencia que nos dice que algo está pasando. Lo ponemos al tanto para saber si en efecto hay alguna situación que puede estar pasando el niño o si ya tiene un proceso que no ha comunicado, para poderle dar como esa apertura, que tenga ese espacio para. Entonces inmediatamente empezamos a indagar en el sentido de que necesita o ha sido referido o necesita estar yendo a terapia, si está yendo a las terapias, si no los están llevando a terapia, porque es importantísimo un niño que ya diagnosticado y con referencia para una terapéutica asista a sus terapias. Nosotros necesitamos saber fechas de citas, porque si ese día ese niño tiene clase pero tiene una cita con su especialista, no puede perder esa cita con ese especialista y su docente tiene que saberlo. Entonces eso es parte de que para que él pueda avanzar, para que él pueda adquirir mejor su aprendizaje, es muy importante. Entonces se hace la llamada, se hace el seguimiento, necesitamos que traiga esa constancia de esa cita, cómo le fue, qué le dijo ese especialista, porque el sistema necesita saber, esa escuela necesita saber, ese docente necesita saber cuál es el tratamiento que está llevando, porque la idea es que la comunidad aprenda a manejar esta situación y no se vea como un problema, sino como una situación que se tiene que atender para mejorar, ¿no? Ahora, tú acabas de decir algo importante. Necesitas que la comunidad conozca todo lo que está, o sea, cómo se da este funcionamiento. Sin embargo, estos niños que están presentando estas conductas necesitan que los padres también sean parte de este proceso. Entendemos que va un especialista que en el aula escolar está recibiendo todos estos ajustes curriculares, pero ¿cómo el colegio involucra a los padres en la formación
o en el tratamiento de estos jóvenes? Bueno, eso también va a depender mucho del centro educativo. A veces nuestros centros educativos, cada uno tiene su propia política de atención al padre de familia, ya sea particular, inclusive público. Sabemos que tienen sus manejos, sus fechas de visita, el acceso que tiene a su docente, pero siempre tenemos que estar claros de que un padre de familia que nos comunica, que da apertura para que ese especialista dentro del centro educativo también lo oriente en cuanto a sus procesos y cómo llevarlos, está interesado en esa necesidad de ese niño, ese padre de familia no va a estar huidizo, va a estar mucho más, se va a sentir comprendido, va a querer estar, como quien dice, más comunicativo con el centro. Hay situaciones en las que pues lastimosamente no tenemos la respuesta más positiva del padre, a veces viene a la defensiva y se entiende, a veces en casa manejamos mucho la culpa porque está pasando una situación y no nos ponemos de acuerdo como formadores de ese niño, vamos a la culpa y también complica la relación que tenemos con el padre de familia en la escuela, porque no están todos en casa no estamos hablando el mismo idioma. Entonces eso también a veces dificulta, pero la escuela siempre debe dar apertura de una manera pues obviamente controlada y con los debidos procesos de hacer que ese padre de familia se involucre en la educación de su niño, tenerlo al tanto de ese ajuste. Y dicho esto, nos vamos a esta última pregunta, es ¿qué o cómo puede la persona que está observando en su hijo estos síntomas o estos signos, cómo puede acceder al sistema educativo para buscar la ayuda? Ok, dentro de del sistema educativo actual hay figuras como los gabinetes psicopedagógicos que están permanentes dentro de un centro educativo y pueden brindar cierta orientación a centros educativos aledaños que pidan apoyo. Pero bueno, ellos están permanentes, están los servicios de apoyo educativo que tienen escuelas asignadas y que trabajan directamente con el docente especializado para los ajustes en materias de lectoescritura y la terapia para acceder a la lectura, la escritura y a las matemáticas. Pero igual, como sabemos que a veces los niños con el déficit atencional tienen ciertas lagunitas con la lectura y la escritura, también el especializado, forma parte de esa atención de cierta manera. Entonces, el centro con estos especialistas, pues siempre tiene que estar, como quien dice, a la vanguardia de qué puede estar pasando, de cómo podemos irnos en esa orientación con ese niño. Sabemos que no nos damos abasto muchas veces porque la demanda ha crecido, como lo mencionaban en el programa pasado, pues que es uno de los déficits más diagnosticados ahora. Hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos. El bregar y el empezar un proceso de evaluación, a veces uno piensa que todo va a ser lineal, no es lineal el proceso, es un proceso que a veces se torna muy escabroso, a veces esa relación con el especialista a veces no es cómoda, los tiempos en el sistema de salud son muy largos, las terapias que son tan importantísimas, a veces tenemos que buscar un recurso que no sea estatal para poder llevarlo a una terapia, porque son muy espaciadas, y el compromiso del padre de familia obviamente es importantísimo, reconocer la situación, vincularse con su hijo desde el amor, entender que hay que hacer cambios para mejorar, no para señalarlos en el ambiente familiar. Créame que tiene muy buenos resultados. Definitivamente sí, el acercamiento es integral, está todo para el niño, ¿no? Se le brindan todos los recursos al niño. Y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.